y por supuesto a los amigos de campo que nos van a visitar un ratito aquí disertando sobre las palabras y el pimiento y el pimentón. Por nuestra parte, como decimos, seguiremos trabajando, seguiremos agradeciendo vuestra colaboración y el año que viene ya os esperamos de nuevo. Muchas gracias a todos y Juan. Muchas gracias por vuestra presencia y que esto se fomente. Veo que cada vez hay algo más de público y eso ya es una buena señal. En otras actuaciones que hubo esta semana también hemos contado con más presencia y creo que es una cosa que se está consolidando y que a partir de, esperemos, el año que viene, sigamos creciendo y sigamos fomentando pues la cultura alrededor del pimentón. En las orillas del Tietar, terrazas contrapendientes colman de tierra los suelos para cultivar pimiento. Parece que un monasterio acogió la novedad del cultivo y el cuidado de esta planta de ultramar. Además de cocinarlo, su aroma quiso guardar y en clima con mucha lluvia al humo lo hizo secar. Luego lo molió y guardó para su esencia buscar. Cambió el color de los platos, los trabajos y faenas, el tiempo de los festejos, las canciones, las cosechas. Sobre el 10 o el 15 de mayo, nacían todos los años los niños invernaderos que estaban situados en las lomas del Saliente, ya lindando con las lomas del medio, propiedades de un afanado y muy arraigado el doctor del tabaco, afincado en la población de Tietar. La empresa se llamaba Tabaltieta. Creo que no hace falta decir por qué. Aquellas instalaciones de invernadero no solo se sembraban plantas de tabaco, sino que también se criaban plantas de tomate y de pimiento. Pero estas solo se hacían por previo encargo de los titulares de la agricultura. La tierra fértil cultivada por hombres sabios que la cuidan, que la aman, que la sufren, que la miman. Que en cuanto termina el invierno, las eras de plantas germinan y en un florecer de primavera, en los surcos como hileras, en lo alto del adarve culminan, mamando tierra, sol y agua, como sudor de pechos embravecidos. En el monasterio de Yuste eran aquellos hermanos que el pimentón inventaron, de San Jerónimo amados, las de las piedras del claustro bien el secreto guardaron, y poco a poco en el tiempo se supo su preparado. Se extendió por todo el valle, fama y prestigio alcanzó aquel pimentón verano. Hasta el pico de Almanzor fue Cristóforo Colombo, el marinero Colón, el que trajo de América nuestro rico pimentón. La vera, solar de origen de auténtico pimentón entre las cumbres de Gredos y cánticos de corazón. Para el rico pimentón, el pimiento de la vera, goza de un clima excelente. 1000 años yo aquí viviera. Los pimientos cultivados, 3 tipos de pimentón dan: dulce, agridulce y picante, ricos untados en pan. Ofrece unos beneficios para la salud muy buenos. Es el mejor pimentón del mundo. ¿Verdad, abuelo? De la cocina española, el pimentón del pimiento de dieta mediterránea, un básico condimento. Los expertos extremeños en trabajos científicos han demostrado con creces ser pimentón magnífico. Tiene acción antioxidante y esta propiedad tan rica se debe precisamente a nuestra leña de encina, que bien seca el pimentón o de roble centenario, haciéndole poseedor, y lo afirma hasta el vicario de esta propiedad genética del oro rojo extremeño. ¡Vivan los monjes de Yuste y de la encina sus leños! En un proceso muy lento, de 10 a unos 15 días, manos expertas voltean con mucha sabiduría los pimientos de la vera, siendo bien seleccionados en hogar de leña noble, consiguiendo un buen secado. Cuando vayas a comprar pimentón para comida, mirad siempre la etiqueta, que no se engañe el rey Midas.
del envase que compráis habéis de leer en ella: denominación de origen Pimentón de la Vera. Fabricantes de la Vera, familias de tradición, aquí seguís manteniendo la especie del pimentón. Dígame, abuela Fidela, y aunque usted no sea beata, ¿bien combina el pimentón con ricas migas veratas? Mire usted, señor coplero, ¿para qué le voy a engañar? Siempre digo las verdades y las 40 cantan. Y las 40 cantan. Usted revuelva las migas con patatas de la tierra, guisadas, como Dios manda, de forma tradicional, herencia que nos dejaron los pastores de la Vera, y estas migas de que hablo son veratas, muy de veras. Y quédese con la copla de esta sencilla receta de los pastores veratos. Lo dice abuela Fidela. Eche un buen chorro de aceite, oliva virgen extra, en sartén que tenga asas, como aquellas de tía Petra. Sin dudarlo, añada usted panceta cortada en trozos, patatas bien troceadas y varias cabezas de ajo. Ah, no se olvide de la sal, y espumadera en la mano sin parar, mueva y remueva como el que toca un piano. Pimientos rojos de tierra y varias cucharas grandes de pimentón agridulce. Dejará ir, no de flanes. Agua, pan del día anterior, no pare de remover, sin parar de abajo a arriba las migas en la sartén. Tiene que tener paciencia y verá que al poco tiempo estarán hechas las migas. ¡Qué bonito pasatiempo! El pimentón de la Vera es parte del patrimonio de toda la Extremadura. Bien lo afirmo en testamento. La vida en el medio rural era fantástica. Incluso me atrevería a definirla de apasionante. Se vivía en armonía y equilibrio con la naturaleza. Su gente sabía disfrutar con alegría de cualquier evento o celebración. Los inviernos, a pesar del intenso frío con grandes heladas, tenían el atractivo de cálidos anocheceres alrededor del hogar.